Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padecían alta mar en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros, mas ni aun así lo salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron. Insensatos que devoraba las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Hola de nuevo, chicos, al programa Háblame Musa, un programa con el que haceros ver por las orejas, un programa para pintar con los sonidos y crear con la imaginación. ¿Te animas a soñar con nosotros? Pues entonces no tienes más que seguirnos en nuestro blog asociacionreunar.wordpress.com. Os vamos a hablar de los museos. Y os preguntaréis, ¿por qué de los museos? Pues porque se acerca el Día de los Museos, que es el 18 de mayo. Y estos locos y yo vamos a ir derechitos a ver qué se hace en estos museos que están tan cerca de nosotros. Así que sin más, paso a presentaros a nuestros locos favoritos. Nuestra loca de arte, Ruth, que también ha visitado un museo, ¿verdad? Sí, yo he ido al Museo de la Ciencia, porque ya sabéis que la ciencia es mi pasión oculta y siempre que encuentro un tiempo voy allí y eso es lo que he hecho. Bueno, nuestra loca de la literatura que ha sacado un hueco entre libro y libro para venir a visitarnos. He sacado un hueco y me he acercado a la Villa del Libro, que está en Urueña, aquí en Valladolid, porque tiene un museo maravilloso centrado en el libro y yo allí me vuelvo loca. Nuestro loco de la historia, ¿has conquistado muchas cosas últimamente? Bueno, este fin de semana he estado en París y me he acercado al Museo Carnavalet. Muy bien. Y nuestro loco que está cieguito, pero que también puede dirigirse a cualquier museo que quiera, que es David. Pues yo me he acercado al Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de los Cinco Sentidos, y a falta de que me falta claramente el de la vista, pues aprovecho los otros. Muy bien, pues como tiene que ser. Y yo me he ido al Museo de Artes Escénicas que hay en Madrid. Así que bueno, una vez hecho este recorrido, empezamos hoy. Historias de la historia, por Jorge. Vamos a empezar como siempre con nuestro repaso en la historia y hoy nos hablará Jorge de la historia de los museos. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de los museos. Para empezar vamos a hablar de dónde procede el término museo. Museo proviene del latín museum y esta a su vez del griego museion, que se refieren a un lugar destinado a un templo destinado a las musas. Esta palabra no solo designaba a los templos de las musas, sino también a escuelas filosóficas o científicas. En Alejandría, Ptolomeo I estableció el primer templo dedicado a las artes y a la ciencia, que fue el Museo y Biblioteca de Alejandría, y es el antecedente más antiguo de los museos actuales. En Grecia y en Roma existió la costumbre de guardar tesoros en los peristilos de los templos, como ocurrió en el templo de Delfos, que atesoró un gran importante patrimonio, o el templo de Juno de Samos, o en la Acrópolis de Atenas, que según Pausanias en el siglo V a.C. existía la Pinacoteca de Atenas, donde se exponía escultura y pintura. En la Edad Media los monasterios y los monarcas empezaron a recopilar en forma de tesoros, tesauros, distintos objetos de lujo, reliquias, objetos litúrgicos. Bueno, en el caso de los monasterios se podía conservar un poco mejor, pero en el caso de los monarcas, al heredar los herederos, estos tesoros se repartían, con lo cual al paso de los años se iban dividiendo hasta desaparecer el conjunto.
Durante la Edad Media se entiende la idea de estos objetos como un tesoro, no como una idea moderna de colección. Es en el siglo XV, en Italia, cuando surge una nueva modalidad, que es el coleccionismo en forma de galerías, en galerías de arte. Y en el siglo XV, las familias nobles empezaron a coleccionar objetos de la antigüedad. La más importante de todas, la familia de los Medicis. No solo cambió el modo de entender las colecciones, porque antes eran un tesoro, y ahora las colecciones tenían un valor de placer de contemplarlas, sino que también se coleccionaban objetos artísticos y objetos del mundo natural. En el manierismo surgió una nueva modalidad que fueron los gabinetes de curiosidades y las cámaras de las maravillas, en alemán Wunderkammer o Kunstkammer. Estas galerías no solo recibían cultura o escultura o pintura, sino objetos del mundo natural, libros, objetos curiosos, objetos de lujo y objetos raros como los vestuarios. Estas Wunderkammer al principio se organizaban sin ningún criterio, estaban todas las colecciones juntas, pero luego se intentó racionalizarlas en distintos bloques, en 5 bloques más o menos: naturalia, artificialia, historia, artes, etc. En el siglo XVII la pintura empieza a ascender socialmente y intelectualmente, y se forma un coleccionismo pictórico, y son los grandes monarcas los que empiezan a acesar grandes colecciones de pintura, como la de Carlos I de Inglaterra o Felipe IV de España. Es en el siglo XVIII cuando se forman los museos actuales. En el siglo XVIII, con la Ilustración y las nuevas excavaciones arqueológicas como las de Pompeya o Herculano, surge la necesidad de organizar los museos de forma científica, valorando las piezas como un documento de la historia y con un valor pedagógico para enseñar al pueblo. En este contexto surge el Museo Británico en 1735, que se abre las colecciones al público más especializado. Y a finales del siglo XVI, a finales del siglo XVI convierte en pinacoteca el Palacio del Louvre. Todos los museos nacionales son de esta época: el Museo del Prado es de 1819, el Museo del Hermitage en 1840, también de esta época son el Rijksmuseum, el Museo Vaticano, el Kunsthistorisches Museum de Viena y otros tantos. Hasta este momento los museos se organizaban en 3 tipos: museos de arte, museos de antigüedades, museos de arqueología y museos de historia natural. Pero en el siglo XX empiezan a surgir nuevas modalidades como museos de ciencia, museos de salud, museos monográficos, museos de historia, museos de música y danza, o museos de ciencias y técnicas, y museos etnográficos. Por último, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918 se funda la Oficina Internacional de los Museos, que reestructuró los criterios museísticos, que son los que tenemos actualmente, y en 1945 se forma el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que se dedica a la protección y a la difusión del patrimonio cultural, natural, material e inmaterial para el público. Sí. Bueno, Jorge, ha estado interesantísima esta historia, este repaso por la historia de los museos, así que muchas gracias. Háblame Musa, el arte cerca de ti. Pasamos de conocer la historia de los museos a saber pues qué es eso de un museo y qué hay sobre todo en su interior, y para eso nos va a hablar, pues cómo no, nuestra loca del arte. Estamos aquí con Ruth. Hola, buenas tardes.
Bueno, nada, yo simplemente quería comentaros más en concreto, ya sabéis que yo voy un poco más a mi aire, el caso concreto, por así decirlo, de un museo que tenemos aquí en Valladolid. Jorge siempre nos hace un resumen muy interesante de toda la historia de los museos en este caso, y es verdad que quizá conocemos menos los museos actuales, y nosotros tenemos la suerte de contar con un museo muy interesante de arte contemporáneo aquí en Valladolid, y yo os animo tanto a los que seáis de Valladolid como a los que seáis de fuera y os acerquéis por aquí a ir a visitarlo, porque además une dos aspectos muy interesantes, que son la colección, de la que ahora os hablaré, y además por otra parte es un ejemplo de restauración arquitectónica muy interesante, porque el edificio era antiguo, era un claustro de un convento que había aquí que se llama San Benito, y ha sido, bueno, un poco reinterpretado, además de una manera yo creo que muy correcta, y es un continente antiguo que contiene obras modernas, por así decirlo. Entonces esa dualidad a mí me parece muy interesante, y el edificio merece la pena porque es muy bello. Bueno, la verdad que la situación de la colección es un poco compleja, porque la gestión del museo pertenece al ayuntamiento y a una fundación que se llama Patio Herreriano, de ahí el nombre del museo, que es Patio Herreriano, pero la colección en sí, para entendernos, las obras de arte en sí físicamente, pertenecen a una serie de empresas privadas, como Zara, por ejemplo, o Inditex, mejor dicho, que son varias tiendas, ¿qué más? Iberdrola, creo que había alguna más, bueno, Había empresas, bancos, sí, empresas muy conocidas por todos, que decidieron unirse e invertir parte de su capital en arte. Entonces esto es muy interesante, porque hoy en día además mucha gente denosta mucho el arte contemporáneo, porque sí que es verdad que considera que es un lavadero de dinero, que se maneja mucho dinero, pero bueno, en este caso podemos decir que nosotros nos beneficiamos en este sentido, porque bueno, estas empresas decidieron fundar una asociación que se llama Asociación Colección Arte Contemporáneo y adquirir obras no de cualquier época, sino obras de una época concreta. La colección se inicia, se toman obras tomando la fecha de 1918. Es decir, a partir de ahí, hasta ahora, se adquieren obras. Antes, no. Por eso es un museo de arte contemporáneo. Y en vez de, bueno, pues un poco gestionarlo ellos y guardárselo para sí, decidieron ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid, que cedió el edificio, y así todos podemos disfrutar de esta magnífica colección. ¿Por qué os animo que vayáis a este museo? Bueno, no soy quien yo para obligaros a que hagáis nada que no queráis, pero es cierto que quizá el arte contemporáneo es más difícil de digerir o nos resulta más complejo, y yo creo que lo que hay que hacer precisamente es educar la mirada. Entonces, cuanto más veamos, más nos vamos a acostumbrar y más podemos educar nuestro gusto. Y lógicamente el arte contemporáneo abarca muchos estilos y muchas personalidades, y no todo tiene por qué gustarnos. Podemos quedarnos con una parte y con otra no. Pero sobre todo que para educar el gusto necesitamos ver, porque si no lo conocemos no podemos juzgar. Incluso podéis ir y juzgarlo negativamente, pero al menos lo conocéis. Yo os digo que hay obras, por ejemplo, de gente como Gargallo. Rafael Barradas, Barradas, me gusta mucho. que es muy interesante. Gargallo, como os digo, que hay una máscara preciosa. Hay incluso cuadros, bueno, en este caso dibujos de Miró y de Dalí. Sí que es cierto que tengo que matizar que el fin de la colección, precisamente, y a mí me parece muy interesante, es abarcar artistas o bien españoles o bien que trabajaban en España, sobre todo en esta franja del siglo XX o del paso del siglo XX al XXI, pero que no son tan conocidos. Por ejemplo, si queréis ir a conocer los artistas o los nombres más conocidos, como pueden ser Picasso, Miró, Dalí, pues evidentemente para esta franja de tiempo está el Reina Sofía, que es un museo que tenéis que visitar sí o sí, aunque solo sea por ver el Guernica. Pero sí que es verdad que se quedan otras personalidades, que no quiero decir de segunda fila, porque en su momento también fueron importantes y se relacionaron o se dejaron influenciar con estos artistas de primera línea, pero que a lo mejor no están tan conocidos internacionalmente. Entonces este museo tiene como fin darlos a conocer. Porque bueno, yo creo que también es importante que nosotros conozcamos a nuestros artistas y sepamos que también había más españoles que hacían arte de vanguardia, arte que en su momento estaba considerado, y que bueno, pues la historia ya sabéis que a veces es muy cruel y no todos cabemos en ella, y hay ciertos nombres que se olvidan. Pero bueno, hay museos como este que nos hacen recordar un poco estos nombres. Entonces, quizá no penséis que os vais a encontrar con un museo tan contemporáneo, con un concepto tan moderno, por ejemplo, como el de, no sé, León, que más que un museo, bueno, porque no tiene colecciones, una sede performática, como lo quieras llamar, sino que este sí que cuenta con una colección
Pero ya os digo que tenemos obras de Gordillo, tenemos obras de Barradas, tenemos obras de Gargallo, tenemos algún también artista puntero y sobre todo la parte más moderna, por así decirlo, que también se nutre mucho de las exposiciones temporales, tienen una sala muy importante y además tienen una sala muy interesante que es la capilla, que era la capilla del antiguo convento que se conserva, y ahí es donde suelen recibir las obras más transgresoras, por así decirlo, que también es muy sorprendente entrar en un contexto tan sagrado en su momento, que es tan tradicional, por así decirlo, y entonces recogen a la vez estas obras tan transgresoras. Entonces solemos tener muchas performances o videoarte, y además, por así decirlo, estamos en crisis, y esto hay que decirlo, la entrada es muy barata, y es un museo que es muy cómodo de visitar porque está contemplado como museo. Quiero decir, es un edificio adaptado, pero es prácticamente nuevo, solo se conserva el claustro, y esto muchas veces no le damos importancia, pero es importante. Las salas son abiertas, son confortables, las cartelas son muy leíbles. Hay actividades para niños también. Y las obras son muy asimilables. Y los talleres de educación son muy buenos porque ayudan a los más jóvenes a replantearse la mirada que tienen sobre el arte contemporáneo y sobre todo a participar. Y además es muy interesante porque también hace muchas conferencias, muchos ciclos, hacen conciertos, ciclos de cine, participan en el teatro de calle, les gusta mucho vivir el cine también. Entonces es una colección que está moviéndose mucho y es un museo que dentro de sus, lógicamente no es perfecto, porque yo creo que dentro de los recursos con los que cuenta, que no son muchos, bueno, pues hace lo que puede. Quizá desde mi punto de vista, quizá no es que tenga una colección magnífica, pero sirve en cierta medida para acercarnos al arte contemporáneo, que a veces está tan lejos de nosotros. Y como decía Ruth, es muy interesante el hecho de que también colabore con otras actividades de la ciudad, como es el teatro de calle, porque es un escenario muy bueno. Por ejemplo, se han hecho danza vertical en sus fachadas o algunas proyecciones sobre él, y la capilla también es un espacio muy interesante. Es un museo que modestamente, porque es lo que decías tú, la colección tampoco es una colección que podamos calificar de extraordinaria, pero es un museo que modestamente su idea es pues conservar, que al fin y al cabo es importante, porque yo creo que hay que conservar de todo tipo de artistas y de todos los momentos, porque luego en un futuro no sabemos a qué le puede interesar o no, y sobre todo que intenta con humildad acercar el arte contemporáneo a la ciudad. Y un poco al hilo de esto y de los actos más revolucionarios que os decía, entre comillas, que tampoco es una cosa que digamos, son muy transgresores, os animo a que vayáis allí la noche de los museos, porque van a hacer cosas muy interesantes, además también en colaboración con el Laboratorio de las Artes, que está realizando conciertos como el Veral, que seguro que muchos vais a ir de los que me estáis escuchando, y nosotros, modestamente, la Asociación Reunar también va a hacer su granito de arena, y allí estaremos realizando una serie de performances en una noche muy interesante, y yo os animo a que os paséis y que incluso a que nos pongáis cara y que veáis los actos que vamos a hacer, y sobre todo seguidnos por redes sociales, que el hashtag es Arte en Acción, y en Facebook también hay una página que se llama Arte en Acción, y eso además os va a dar más información del museo y un poco lo más moderno que se está haciendo, que son performance, happenings, qué función tienen, porque además tienen un montón de información sobre arte contemporáneo. Yo os quería decir que sería un error muy grande tener un museo en la ciudad que ofrece tanta actividad y no pasarse ni una sola vez, y menos el Día de los Museos. Así que muchas gracias, Ruth, de nada, por esta explicación sobre un museo que tenemos tan cerca y que a veces no vemos. Y empezamos ahora con nuestra parte de literatura. Y ahora tenemos aquí a nuestra loca de la literatura, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Hola, Marta. Hola de nuevo, estoy muy contenta de volver a estar con vosotros aquí. Y mi intervención la voy a dividir en dos partes, básicamente. En la primera voy a hablar un poco de los libros cuya temática se centra en los museos, que tienen como escenario un museo. Y básicamente yo recuerdo libros infantiles que sí que se desarrollan en museos, o alguna de sus partes se desarrolla en museos, lo cual está muy bien para acercar a los niños también al arte. Y recuerdo con especial cariño uno que leí cuando era niña,
que se llamaba Con la cabeza a pájaros, de José Antonio del Cañizo. Y es de esta maravillosa colección que todos conoceréis, que es el barco de vapor. Sí. Todos tenemos un barco de barco. Todos hemos Me leído encanta. el barco de vapor y hemos vivido aventuras con ellos. Sí, sí. Y bueno, este en concreto iba de dos niños que pasaban el tiempo con su abuelo, y este les llevaba al Museo del Prado. Y me pareció guay. muy interesante y fue uno de los primeros acercamientos que tuve al mundo del arte, ya que los niños se metían a bucear en el cuadro de las meninas. Directamente se ponían unas gafas de bucear con el snorkel, las aletas, y se metían al cuadro e interactuaban con los personajes, con el propio Velázquez, con las meninas. Por lo tanto, los museos dan mucho juego también en los libros infantiles. Pero luego también la gran temática de los museos se da en los bestsellers, porque también hay que decir que dentro de los museos pues sí que se puede dar una trama detectivesca, con muchos ocultismos. Son tramas generalmente como de descubrir misterios relacionadas con los cuadros, sobre todo, o los propios artistas, como por ejemplo artistas que siempre han resultado un poco misteriosos, como pueden ser el Bosco con sus obras, o Da Vinci. Y esto me lleva, claro, al bestseller por excelencia que ha triunfado en los últimos años, que es El Código Da Vinci. Yo tengo que decir aquí que yo me metí en la carrera gracias a ese libro. Luego me di cuenta de que todo era mentira, pero bueno, Sí, como bueno, que fue un impulso para mí. Pongamos un tupido velo ante estas declaraciones. Bueno, Maite antes de ser una diva también era inocente. Luego ya se transformó. Me gustaba leer. Y luego se metió a la carrera y dijo, vaya, pues a lo mejor Dan Brown tiró del hilo, pero no tenía tanta razón. Y luego uno más reciente que he traído aquí, que es de un autor español que se llama Javier Sierra, Ah, es muy y bueno. es el maestro del Prado y las pinturas proféticas. Entonces también es, como os digo, habla un poco de los cuadros del Museo del Prado, de posibles misterios, Qué viene interesante, con unas qué ilustraciones muy buenas. De hecho, Bueno, los planos, sí, ¿sabes? viene el plano de lo que es el edificio del Museo del Prado en Qué sí. interesante. Sí, así que bueno, yo digo que si habéis estado en la Feria del Libro, a lo mejor lo habéis comprado, porque es uno de los que está ahora entre los más vendidos. Cierto. No sé, puede ser. Y bueno, la segunda parte en la que me quería centrar era el libro como catálogo, como museo en sí. O sea, digamos que nos puede acercar el contenido de un museo a los que no solemos visitarlo. A lo mejor, bueno, nosotros como historiadores del arte, pues esto nos parecerá un poco más suavecito, porque son libros de divulgación, me refiero a los libros de divulgación. Como pueden ser catálogos de exposiciones o de los propios museos, de sus colecciones permanentes. Que yo resaltaría uno en concreto que me parece que tiene una tienda muy buena, que lo tenemos cerca porque está en Madrid, y que hace colecciones permanentes y las exposiciones temporales, que son muy buenas, y es el Museo Thyssen-Bornemisza. Bueno, es Sí, que el cierto. Museo Thyssen, que no se lo lleven, por favor. No, no, y además No, es que muy tiene bueno. es verdad, es que tiene una tienda maravillosa. La baronesa Es que muy se bueno. ate aquí donde haga falta. Que no un venda árbol. más cuadros, que nos los deje disfrutar, aunque las entradas son un poco Caras. desorganizadas. Claro, Sí. bastante. Es un poquito Sí, bastante. pero es que no deja de ser un museo privado, ¿eh? Cierto. Es Sí, que es y hace cierto. muchas actividades culturales y tal, es que Tiene mucha cuesta fuerza. la entrada, pero también es verdad que merece mucho la pena. Y Hombre, aún al final así- lo estás pagando. Sí, Aún eso así, es. aunque ver la exposición te cueste 12 euros, que la me- gente hace colas y tienes que pedir las Sí, entradas. Pero sí, porque sí, merece sí, mucho la pena. Sí, exacto. Merece mucho la pena. Aunque he de decir, por si hay gente que no lo sabe, que siempre las exposiciones temporales del Thyssen, la mitad de la exposición que tienen está en la Fundación Caja Madrid, en la Casa de sí, las es verdad. Alhajas, y es gratuita. Es verdad. Cierto. Yo siempre que voy a ver la exposición temporal del Thyssen, Hay que siempre ir a veo la la otra. parte gratuita, Sí, sí, sí. porque se complementa. Sí, sí, sí. Y eso a lo mejor hay gente que no lo sabe. Y bien bonita que es la sala, por cierto. Es una sala muy bonita, es un edificio muy bonito A en mí me sí, gusta. que está muy cerquita de Mucho, la plaza de sí. Callao, donde está mi querida FNAC, que yo lloro de alegría cada vez que Yo voy. también. Subí por esas escaleras mecánicas. Sí, sí, sí. Anécdota, vi a Viggo Mortensen en esas escaleras. Nos estamos desviando. Sí, le perseguí un poco, pero bueno, ya es personal. Seguro que Aquí compra estamos catálogos. declarando Seguro que compra cosas catálogos, turbias de pero- nuestro pasado. Pero hablando del Thyssen, yo recuerdo que vi hace unos años una exposición muy buena que se titulaba Las vanguardias y la Gran Guerra. Era Muy sobre buena todo sobre esa expresionismo. exposición, muy buena. Era muy buena, muy buena. Y yo me acuerdo que cuando vi el precio del catálogo, que eran unos 50 euros, lloré un poquito. Pero ¿qué pasó? Que siempre me paso por la tienda del Thyssen, hacedlo, por favor, porque suelen poner catálogos antiguos a precios muy Mucho más asequibles. baratos. Y yo compré ese catálogo 2 años después por 9,90. Buah.
Tenéis que ir a la tienda Hay que de ir ya. Thyssen, claramente. No dejéis de ir a esa tienda. Me dan ganas de irme ahora ya. Exacto. Y lo último que os quería decir es que hay una colección, bueno, hay una editorial de libros que tiene muchos años ya y es muy conocida, que es la editorial Taschen, Muy buena. que gracias a ella el gran público sí que puede acercarse un poquito al arte, ya sea con monográficos de artistas, de un movimiento. Yo, por ejemplo, os he traído aquí un libro muy baratito de Taschen, que creo que son unos 7 euros, sobre el surrealismo. Pues aquí tienes un montón de explicaciones del movimiento en general y de obras en particular de varios autores. Y me parece que tienen precios muy buenos, muy baratos, y que todo el mundo puede acercarse al arte a través de ellos. Y con muy buena fotografía. Sí, muy buena, muy Muchos buena. artistas. Sí, sobre todo Muchos. porque yo he estado investigando en un libro de Picasso de Taschen y la verdad es que me ha impresionado muchísimo. Y es muy claro. Porque es uno de los mejores libros, aunque fuera de un tamaño bastante grande el libro, tenía numerosas imágenes y tenía bastante sobre la vida de Picasso. Sí, O sea, es muy tienes en interesante. tapa blanda y en cartón. Y en cartón cartón, también. sí. Hay varios Sí, sí, formatos también, hay uno que suelen ser 10 euros, que tengo yo un montón en Sí, casa yo porque soy también los adicta, tengo. y son, Que son de muy pasta dura, grandes. además. Hay otros que son más pequeñitos Sí. y hay algunos especiales que son más gordos incluso. Sí. Sí, sí. Lo bueno que tiene además la editorial es que saca, por ejemplo, compendios, como por así decirlo, pues un movimiento, un libro sobre el modernismo, el surrealismo, luego saca monográficos sobre artistas que a lo mejor pertenecen a ese movimiento, pero además es que no se ciñe solo una franja de tiempo, sino que puedes encontrar desde un monográfico de Rubens hasta un monográfico de Rothko, por ejemplo, o por ejemplo encontrar un monográfico del barroco y encontrar uno del expresionismo abstracto. Sí, sí. Entonces la verdad que está muy Sí, bien. Está fenomenal, sí. Bueno, pues muchas gracias por acercarnos. Bueno, Pero no quiero despedirme sin decir mi frase favorita, que es que la cultura es vida. muy bien. Sí. Se la vi. Por Maite. Lo lleva siguiendo el sendero. Bueno, y como hemos dicho y repetido constantemente en este programa, se acerca el Día de los Museos, el 18, y en Reunar vamos a hacer unas performances. Y yo, como me dedico al tema del teatro, voy a hablaros precisamente de esto, de la performance. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha relación con el arte contemporáneo y con la estética, porque no es otra cosa que la utilización de las artes escénicas, el uso del cuerpo y de la improvisación para crear una cosa, eso, simplemente estética. No digo ya más o menos bella, que esto a Ruth y a mí nos gusta mucho discutirlo, pero digo algo estético, ¿no? Y entonces siempre hemos pensado que la performance, que significa arte en acción precisamente, que es lo de la página esta de Facebook que os ha mencionado Ruth, siempre hemos pensado que era algo muy moderno, muy contemporáneo, pero en realidad surge ya a principios del siglo XX y tenemos que conocer movimientos tan importantes como el surrealismo, el movimiento Dada, que a mí me encanta, Maravilloso. con el cabaret Voltaire. Os vamos a... Bueno, yo si os represento algo de lo que hacían, decían Dada, esto era para ellos una performance. Y a mí esto me encantó y dije, esta gente es magnífica. Bueno, y entonces, ¿qué hacían? Pues en el cabaret Voltaire, los dadaístas, con Hugo Boll al frente, hacían lo que llamaban ellos exhibiciones no convencionales, que es lo que nosotros ahora estamos llamando performance, ¿no? Pero bueno, yo os destacaría, avanzando un poco más en el tiempo, también cosas como las que hizo John Cage con su 433, ¿no? Que bueno, os vamos a poner un poquito ahora. Este es el inicio. No sé si os habrá gustado. Bueno, empieza así, en silencio, y acaba así también. Con silencio. 3 movimientos idénticos que podéis buscar bien en YouTube, porque es muy divertido ver cómo lo hacen. La verdad es que divertidísimo. John Cage, y también pues otro artista muy destacado es Joseph Beuys, que destacó en los años 80 y 90, y a mí me gusta mucho porque es el primer artista que
que hizo suyo el arte performático. Que, normalmente la gente utiliza las performances, los artistas, combinándolo con otra cosa. Al principio pues eran pintores, escultores, que luego ya también hacían poesía y también hacían performance, ¿no? Pero no, este hombre empezó a ser un artista únicamente dedicado a la performance. Y a mí me gusta mucho el título de una de sus performances, que se llama I Like Spain and Spain Likes Me. Es muy conocida, además. Buscadlo en YouTube porque es divertidísima y bueno, pues es de los años 60. Bueno, y normalmente en la actualidad se está trasladando en la performance pues a una especie de acto de provocación, ¿no? De provocación al público. Y en este sentido, a mí me gusta mucho destacar a una señora a la que se la culpa de todo, que es Yoko Ono. Yoko Ono, que bueno, ahora os vamos a poner un fragmento de una performance que hizo, pero que tiene mucha soledad, así que os dejo con ella. Bueno, ¿qué os ha parecido Yoko Ono? Yoko Ono es peculiar, sí. Bueno, hay que entender que vivía en Nueva York y en ciertos ambientes y estas cosas así. Bueno, a mí es lo que más es lo que os decía de arte provocador. Cuanto menos esto no deja de ser algo provocador. Lo es. Bueno, y entonces en la performance se junta pues cosas como el happening, el body art y tal, y el arte en acción, pero hay que distinguirlo bien, porque la performance puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier tipo de persona, pero siempre tiene una intencionalidad de atentar contra el público y de que el público se meta en la acción. En cambio, la acción en sí misma se llama acción solo, chicos, acción. O happening, si lo quieres llamar en inglés, porque es muy guay. Bueno, happening suena mejor, pero no deja de ser una acción. Lo único que busca no es la relación con el público, sino la estética en sí misma. Están encerrados en sí mismos los artistas que hacen happening. Y bueno, a mí en realidad me gustan mucho más las performances, y como dentro de poco vais a tener la oportunidad de vernos hacer algo así, yo os animo de nuevo a que os acerquéis al Museo Patio Herreriano. Estaremos por ahí sobre las 6 de la tarde y se alargará hasta la noche, pero bueno, va a haber actividades de todo tipo a lo largo del día, así que no tenéis más que acercaros, vernos y disfrutar, sobre todo disfrutar. Patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero. Chicos, antes de continuar con la siguiente parte del programa, me encantaría comentaros acerca de un concierto que se va a producir en el Teatro Calderón el domingo 26 de este mes. Pues bien, este concierto viene de la mano de Concertango, valga la redundancia, y van a presentar su nuevo disco, A los Maestros. Bien, este grupo, como dice su nombre, Concertango, se dedica a hacer tango, más bien versionan obras de tango famosas, que bien pueden ser de Gregorio Villoldo, también van a interpretar obras de Astor Piazzolla, de Horacio Salgán, así que espero que os guste mucho. Podéis comprar las entradas en el teatro o en la página web, y espero veros allí, porque yo seguro que no falto. David y el arte con otros ojos. No New Year's Day. Bueno,
Y nuestro querido loco cieguito, que es David, nos va a hablar, como no, del arte con otros ojos. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy sobre el museo? Pues muy buenas tardes otra vez. Yo os voy a contar más o menos el ver un museo, pero desde otro punto de vista, que de ahí el nombre de mi sección. Siempre tenemos la imagen común y tradicional de llegar a un museo y ver la obra de arte o cualquier pieza de arte expuesta en una vitrina o colgada en la pared. Pero hay que saber que muchos museos cuentan con numerosas actividades y otros elementos que ayudan a comprender esas obras de arte y esas piezas de arte, pues entre las que os voy a destacar, por ejemplo, las visitas guiadas que existen, pues estas son de profesionales, que sirven para ayudar al público a comprender y contemplar pues estas obras de arte de una mejor manera y de un punto de vista más positivo para el espectador. Y además yo tengo que decir que la labor que hacen los museos en el núcleo de exposiciones y de educación es muy importante, la labor didáctica que tienen los museos. Viva la educación en los museos. Los departamentos de educación en los museos están siempre muy abandonados dentro del propio museo y son maravillosos. Lo odio. Y además trabajan un montón para el público. Muchísimo. Si no fuera por ellos, los museos serían un contexto. Sí, hay que decir que sin visitas guiadas y profesionales, los museos, como decís vosotras, serían un poco, y perdonad la expresión, aburridos. Sí, totalmente. Como acabas de decir tú, Maite, también existen actividades educativas y didácticas que también ayudan a comprender estas actividades, pues tanto infantiles para niños pequeños, como habéis dicho antes, el ejemplo del patio queriano, y de multitud de otros museos importantes. Existen otra serie de elementos, como por ejemplo los folletos, pues que bueno, te vienen desde un punto de vista impreso, obras de arte, el itinerario, pues te ayudan a comprender también de una mejor manera. Los catálogos, como ha dicho antes mi compañera Maite, también son muy importantes. Y un elemento que a mí me gustaría destacar ha sido en las últimas décadas la importancia de las páginas web que se han creado en multitud de museos y que tienen un carácter también muy importante porque permiten ver el museo desde otro punto de vista, desde nuestras propias casas y a través de nuestros propios ordenadores. Los audioguías, que yo que soy ciego y no puedo ver una obra de arte, a mí me funciona mucho. Hay audioguías muy buenos. Sí. Hay otros no tanto, como dice Jorge, pero sí, a mí siempre me ayuda mucho. Retomando la importancia de las páginas web, pues os voy a decir que dentro de estas se pueden observar tanto los catálogos de las piezas de arte, ver desde un punto de vista virtual la tienda y la librería, comprar los productos a través de un modo online, los distintos tipos de exposiciones, tanto temporales como permanentes, las distintas actividades, como he podido decir anteriormente, didácticas, tanto para niños pequeños como para mayores, los planos de los museos, que también son importantes para que la gente no se pierda. Las cafeterías, restaurantes, la venta de entradas también, por si no, también son importantes comprarlas anticipadamente. Como en el Thyssen que decíamos antes. En el Thyssen están rifadas. Sí, siempre. Cuando se estrena una nueva exposición, pues... Yo me acuerdo. Unas horas de pases. Bueno, y supongo que ahora en el Reina Sofía, con la que acaban de inaugurar de Dalí, pase lo mismo. Además, en el Thyssen son muy cercanos en el trato a las redes sociales, y cuando sacan las entradas nuevas ya disponibles para las exposiciones temporales del futuro, te avisan. Te avisan vía Twitter. Los que también son... El museo que también es importante en redes sociales, por lo menos lo que pienso yo, es el Guggenheim. Sí, mucho. Porque aquí, como a modo anécdota, a mí hace un par de semanas me mencionó el museo Guggenheim y yo me quedé... Claro, le di a seguir en Twitter, me quedé, un museo me está siguiendo a mí que está a 300 kilómetros. Yo siempre sigo al Museo del Prado. Todos los días, incluso a mí me dieron las gracias. Dijo, gracias por seguirnos, y claro, es chocante, pero al fin y al cabo te hace ilusión. Te hace sentirte bien porque te
te hace sentirte cerca del arte, cerca, y eso muy hace cerca. que además te intereses más por el museo. Es que es muy importante la imagen que los museos han adquirido actualmente de cercanía con el público. es verdad. Porque antes eran como una institución, digamos, que la veíamos muy lejana, muy importante, como que no todos teníamos acceso a ella. Y ahora, gracias a las redes sociales, páginas web, se han hecho mucho más cercanas, actividades con los niños, con adultos, todo. Y eso está muy bien. Pues también dentro de estas páginas web se puede ver la historia de los museos, cuando fue creado, en un principio para qué fue creado. Te puedes hacer socio del museo, como aquí mi compañero Jorge, que soy amigo del Museo de Escultura. Muy bien. Gran museo que tenemos aquí Sí, también. verdad. Muy publicitado. Museos que tenemos a la vuelta de la esquina de nuestra casa y que no nos acercamos. Parece que nos da caché ir al Prado, pero en cambio pero no a los de acercas. nuestra ciudad nada. Sí. Sí. y muchos de museos a los que no vamos son igual de importantes. Bueno, Yo voy a hacer una mención especial al Museo Oriental, que nadie lo conoce, Sí, Ya, Sí. verdad. Bueno, Pero está muy los lejos historiadores también. del arte Los sí, historiadores, pero... Sí, pero claro. es de los pocos museos en España. Sí, Sí, tienes es aún así razón. no lo conocemos. No lo conocen. Es Sí, es verdad. verdad. Tiene una gran colección de Tiene una marfiles. colección, Sí. Sí. Bueno, resumiendo, lo más importante, las visitas virtuales que te ayudan a ver si no estás en el museo, pues te ayudan a verlo desde casa. Pues como he podido decir, existen multitud de formas de visitar el museo, cada uno a gusto personal de cada espectador, que para eso somos los que juzgamos tanto al museo como a las obras de arte. Siempre yo creo que hay que tener un punto de vista positivo, pero bueno, para gusto los colores. Yo me gustaría decir que, por ejemplo, yo estuve viendo esto de las páginas web y es verdad que tiene muchas actividades para niños para hacer desde casa. Y, por ejemplo, me llamaron mucho la atención el Museo del Louvre, las actividades que tiene didácticas desde su página web, que además son divertidísimas porque utilizan los dibujos animados y bueno, de hecho yo me pasé varias horas jugando con ellas y no tengo 5 años. Bueno, Pero que tenga la vena de... Tienes el espíritu de niña. Y luego, por ejemplo, me gustó mucho el del MoMA. El MoMA, que tiene muchas actividades, pues eso, recortables, para dibujar en casa. Así que bueno, si alguno de nuestros oyentes tiene hijos, o tiene sobrinos, o tiene hermanos pequeños, ya saben, tenéis que meteros en las páginas. También es muy interesante en las páginas web cuando te recomiendan una visita, si tienes solo una hora para visitar un museo, te dicen las obras más importantes que hay que ver. Es diferentes itinerarios también según la edad, según lo que te interese, porque claro, yo creo que a veces es casi como ver una película. Cuando conoces un museo tanto no hace falta incluso que lo veas entero, sino que muchas veces pues te apetece quedarte solo con una parte, otras veces con otra. Entonces esto Sí, siempre hay una parte que te gusta más que otra. Bueno, por terminar hay que decir que la distinción pues se fundamenta en que no todos los museos son iguales y todas estas formas varían dependiendo del museo. No todas tienen las mismas actividades, la misma página web. Hay unas mejores que otras. A mí la que me encanta también es la del Museo del Prado y la del Guggenheim también está bien. Sí. Y cualquier forma es buena para complementar una visión positiva para el espectador. Sí, totalmente. Fundamental. Bueno, pues un maravilloso recorrido para conocer los museos desde otro punto de vista. Fotogramas y palomitas por Ana. Y nuestra loca de cine, que no ha parado de comer palomitas mientras estábamos todos aquí, por eso no la hemos oído hablar. Así que hola, Ana. Hola, buenas tardes. Es que básicamente ha sido mi alimento de hoy, ¿no? Es lo que me han dado en la cafetería, así que tenía un poco de hambre y ya que hablamos de museos y de cine, he estado pensando en varias opciones para tratar este tema. He pensado hablar sobre clases de arte en el cine, sobre museos en general, como pueden ser películas, aunque hay muy pocas películas sobre museos. Y muy malas. Pero sí, más las que hay son muy comedias malas. ligerillas, ¿no? Entonces he dicho, ¿por qué no tratar el tema sobre robos en los museos? Robos de arte, robos de... ¡Qué bueno! Esas me gustan. Aunque Por eso me también- metí yo a arte, sí, otra vez. Aunque también es un tema bastante escaso en el cine.
ha creado mucha atracción a lo largo de los años, todo el tema de robos. Sobre todo robos de bancos, robos de casinos, todos conocemos famosas películas. Y bueno, he encontrado algunas películas ya más especializadas en nuestro campo de arte. Y tenemos películas de los años 60, por ejemplo, Cómo robar un millón, protagonizado por la archiconocida Audrey Hepburn. Grande. Sí. Muy grande. Y aquí hace el papel, digamos, un poco de chica mala, porque es una ladrona que se encarga de ocultar el cambiazo que su padre, bueno, ya más viene de herencia, ¿no? Que su padre habría perpetrado antes con la famosa pieza La Venus de Cellini, que la había robado de un museo y se supone que el cambiazo entonces lo tiene que esconder. Luego ya tenemos películas más actuales. No me mires tan fijamente. Perdón, es que sí, a veces parezco la Gorgona. Me pones Perdón. Me parece que he robado yo algo. Así digo yo con los hombres. Bueno, tenemos por ejemplo El secreto de Thomas Crown, que es un remake de la película de 1968, El caso de Thomas Crown. Lo que pasa es que esta ya está protagonizada por actores más conocidos, como Pierce Brosnan, por ejemplo, actor protagonista, que es su papel hace de un multimillonario exitoso, pero al parecer se encacha y decide hacer algo rompedor. Entonces dice: voy a robar el San Giorgio Maioni de Monet, del Metropolitan de Nueva York. Que bueno, aquí como dato curioso, en realidad ese cuadro está en un museo de Cardiff, pero aquí lo deciden poner en un ambiente ya más conocido. Precisamente por eso, porque lo robó y lo cambió de museo. Pues si volvía. Sí, digamos que se aburría y dijo, bueno, me dedicaré a esto. Y ya, bueno, dejando ahora una película ya que todo el mundo conocemos, que es La Trampa, con Sean Connery y Catherine Zeta-Jones, en el que ella es una agente de seguros, digamos que se infiltra un poco para cazarle en el robo de una gran obra, y ahí ya empieza el entrenamiento, las dudas y bueno, ya pequeña historia de amor también. Bueno, Hollywood y el amor. Que Sean Connery, Claro. un señor pero muy interesante. Claro que sí. Sí. Y nada, algunas películas más que hay por ahí, que tampoco son muchas, como pueden ser The Italian Job, que todos la recordamos como la película de los Minis. Sí. Por eso me gustan a mí tanto los minis. Sí. ¿Por Italian Job? Sí, es verdad. Bueno, Bueno, y porque me gustan en realidad. Sí, porque son bonitos. Son preciosos, pero hay una Pero son persecución con súper- los minis Pero es maravillosa. muy famosa Ay, esa sí. persecución. Y me gusta la escena de Venecia, está guay. Sí, Sí, el está principio guay. es Sí, una está muy guay. Sí. Y ya por último iba a hablar un poco de la saga de Ocean's Eleven y Ocean's 12. Oh, Más Brasil. centrándonos en la segunda, porque la primera ya nos vamos al tema robo de casinos, pero la segunda creo recordar que estaba un poco más Sí, centrada en creo que robo de sí, un museo, aparece de en una Roma. pieza. Sí. Sí. Y aparece Brad En Pitt, Ámsterdam. ¿verdad? Claro, y George Clooney también. Claro. Es que yo creo que atrae Más que esa vemos. película solo por ellos. Porque Son los Todos los galanes. demás nos da igual. Calla, galanes. Galanes, Galanes, pues, sí, sí, galanes. Bueno, yo si me permitís, si se me permite, Ana, que sabe de cine muchísimo más que yo, pero yo a veces me encuentro con piecitas así un poco independientes que me hacen mucha gracia y que me gusta mucho. Y hablando de esto de temas de robos de arte en el cine, os tengo que decir que tenéis que ver una película que es una producción danesa y sueca, que ya sé que suena un poco así, pero que es muy comercial en el sentido comercial, quiero decir que tiene una narrativa muy fácil, es una historia muy graciosa a la par que la verdad que tiene mucho jugo, y que se llama Headhunters. Y la verdad que es que el protagonista de verdad es que es un amor, es súper interesante. Y entonces, bueno, no os voy a destripar mucho, pero él es un sueco, o creo que danés, ahora no lo recuerdo muy bien, un poco acomplejadito, aunque nosotros pensamos que todos son rubios y maravillosos. Él es un poco bajito y tal, pero su mujer es maravillosa, es súper alta, es súper guapa. Entonces, bueno, pues él cree que solo le puede estar con él si le da un nivel de vida superior, digamos. Entonces, aparte de su trabajo oficial, se dedica a copiar y robar obras de arte de colecciones privadas, en este caso. Entonces las sustituye por una copia y luego las vende. Y ahí, bueno, pues luego se complica un poco la cosa y no sé qué, pero el tema central es ese. Y está muy, muy, muy bien. Sí, he oído hablar de esa película. Y recientemente, a raíz de lo que decías de la película de Audrey Hepburn, también ha habido una que los guionistas han sido los maravillosos hermanos Coen, cierto. que también es un remake de una anterior, que se llama Gambit.
que la protagonista es Cameron Díaz y Colin Firth. También va un poco de esto de... Y además es muy interesante esta película porque antes hablábamos de cómo las empresas parte de sus efectivos las invierten en arte, y justo esta película habla de eso, como una multinacional tiene un cargo específico para una persona que se dedica en buscar artistas, un poco que puedan tener cierto renombre en el futuro, incluso obras de arte de artistas conocidos que no se han vendido, que están en colecciones privadas, e invertir parte del dinero de la empresa en eso. Y ahí, bueno, pues se complica un poco la cosa porque el señor odia a su jefe. Y los Coen son geniales, Luego, pues eso, tenemos alguna película más y también algunas series que trata de este tema. Hay alguna tipo Ladrón de Guante Blanco, que ya se mete un poco más en tema policíaco, pero que también trata mucho el tema de arte, robos, falsificaciones, estafas. Y a mí me parece un tema muy interesante y que yo creo que daría en general para largo en un programa completo, pero como estamos en el tema museos ya dejaremos esto aparte. Bueno, yo tengo que decir, bueno, saliéndome un poco igual del hilo más serio, el gran Mr. Bean. Oh, vamos a ver, es verdad, esa película que me hizo reír, que mi padre casi se muere en el cine, que me da un infarto de reírse. Salía el cuadro del retrato de su madre. Sí. Y entonces estornuda encima y va a limpiar los mocos y se le corre toda la cara. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho, yo me reí mucho. Bueno, humor inglés, que no es nada... No es nada desdeñable, es muy intelectual. Pero también sobre códigos en museos, tenemos el código Da Vinci, cuando en la escena del museo. Hablando del libro que nos mencionaba antes Marta, sí. Así que bueno, el código Da Vinci, ahí está. Bueno, pues Ana, muy interesante esta parte de nuevo, como toda breve, pero bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno. Háblame Musa, el arte cerca de ti. Que la música os acompañe, por Isabel. Y ahora sin más os presento a otra de nuestras locas, a Ana, que no sé muy bien qué habrá estado haciendo estos días, pero seguramente se lo ha pasado muy bien viendo museos por ahí. Siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos, así que Ana, te dejamos y te escuchamos. Buenas tardes, chicos. Pues aquí estoy, de milagro, porque me he perdido esta semana en Urueña, nada más y nada menos. Como sabéis, en Urueña, pues Urueña se conoce como la Villa del Libro, pero no solamente encierra libros, tiene sorpresas, como un estupendo museo de la música donde me he quedado encerrada, yo, por supuesto, contentísima, pero bueno, al fin y al cabo, encerrada en un museo una semana que tenía ya ganas de venir a casita. Pues a ver, ¿de qué os voy a hablar hoy? Quiero hablaros del papel de la música en el museo. Como sabéis, en los museos no se suele poner música. La contemplación de los cuadros suele ser en silencio, porque así podemos observarlos y estudiarlos, analizarlos y disfrutarlos con más calma. Particularmente a mí me gusta así, en silencio. No sé, creo que disfruto mejor las obras y me puedo meter bien en ellas. Pues no se suele poner música en los museos, como he dicho, pero hay museos en los que sí que se suelen hacer actividades musicales y son los llamados antimuseos. ¿Qué son los antimuseos? Pues instituciones que se crean en zonas que no suelen estar muy habitadas. Por ejemplo, en almacenes se suelen reutilizar edificios y bien pueden tener una colección propia, ¿vale? Pero generalmente se hace para acoger distintas colecciones en distintos momentos y bien pueden hacer exposiciones de cualquier tipo de cosa, de cualquier tipo de arte, incluso de música. Y suelen hacer actividades musicales, se pueden programar conciertos, etcétera. Pero en los museos también se pueden hacer conciertos. En algunos sí que se hacen. Por ejemplo, hay un museo en Castilla-La Mancha, el Museo de los Concilios y la Cultura Sacra visigoda, que en ese museo sí que se han llegado a hacer conciertos, en este caso de música medieval, de música también visigoda. Por ejemplo, en las Ciudades del Hombre,
todos conocéis y que este año van a estar hasta noviembre, creo que era. Bueno, pues en las ciudades del hombre también se suelen hacer conciertos. Y por ejemplo, el año pasado, lo organizó Caja España Duero. Es curioso que bueno, se hagan ese tipo de cosas en espacios tan que deberían llamarte a la meditación, a la contemplación, pero bueno, ahí están, y la verdad es que resulta muy ameno, porque en las ciudades del hombre, por ejemplo, se han tocado obras de Händel, ha participado un cuarteto de acordeones de músicos, de profesores de nuestro conservatorio, que se llama Mantiche. Pues suelen hacer ese tipo de actividades que la verdad es que se casan un poco ameno, y en estos casos, ya que es un momento especial del año, digamos, y son exposiciones muy, muy particulares, pues sí que yo creo que sí que viene bien poner este tipo de música, organizar más bien este tipo de actividades que se hacen en paralelo a la exposición, y no sé, yo creo que te metes más en ese mundo medieval escuchando esta música, y incluso te puede ayudar a comprender mejor y a vivir más estos momentos. Os voy a hablar de los museos de música, por supuesto, porque hay museos de música en todo el mundo. Y bueno, casas museos de los artistas, que conocemos por ejemplo, la Casa Museo de Mozart. Y aquí en España hay varios museos. Está el Museo de la Música de Barcelona, que podéis ir. Bueno, yo os lo recomiendo. Hay, por ejemplo, museos del piano, que son curiosos, porque hay uno de estos museos donde se deconstruyen los pianos. Es una especie es arte contemporáneo, digamos, con los pianos. No sé qué tal estará eso, pero tiene que ser una experiencia muy curiosa. Bueno, pues están estos museos, por ejemplo, esos museos del piano. Y también hay otros museos basados que se fundan con donaciones de particulares, por ejemplo, el Museo de Paco Díez, o el museo donde ve perdido en Urueña, que es de Luis Delgado. Bueno, pues os hablo un poco de este museo, porque ya que lo tenemos tan cerca, podéis ir a visitarlo. Te paso a visitar la Villa del Libro y pasando muy bien. Y bueno, este museo es más bien un museo de instrumentos musicales, ¿vale? De instrumentos musicales de todas las épocas, o bueno, casi todas las épocas, y también de casi todas las zonas de nuestro planeta. Porque, por ejemplo, hay instrumentos del sudeste asiático, instrumentos de la India, instrumentos medievales europeos, instrumentos de Oriente Medio, instrumentos de África. También está organizado por las familias, por ejemplo, hay viento, cuerda, también hay instrumentos de Norteamérica que tienen que ser curiosos, y en fin, que os convido a que vayáis cuando queráis, que estoy segura que lo vais a pasar muy bien, lo vais a disfrutar, y encima también vais a conseguir libros. Y bueno, a este museo particularmente se puede bien, bueno, en la página web, que está bastante bien organizada, en la página web podéis bien reservar la visita, y son gente muy amable. Así que nada, os los recomiendo. Y bueno, no voy a hablaros más, porque entonces se nos alarga un poco el programa, pero además hablaros solo de museos de música, no sé. yo se los digo, aprovechad este día de los museos, que es único en el año. Aprovechadlo, visitad todos los museos que queráis, visitad los museos de la ciencia, que yo iré encantada, visitad nuestros museos de arte, nuestro museo de Fabio Nelli aquí en Valladolid, que merece la pena verlo, y visitad, por supuesto, los museos de música que tengáis más cerquita de casa, que eso viene muy bien, y así aprendéis. Bueno, y ahora vamos a empezar con nuestro debate que hoy consistirá en hablar precisamente de si el museo se ha convertido en un contenedor al que acuden solo unas cuantas personas, una élite intelectual, incluso una élite económica y tal, o en realidad el museo sigue estando abierto al espectador. Ha pasado de moda el museo tiene que salir a la calle. ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, os habéis quedado fríos un poco. Yo creo que es que claro, parece una pregunta fácil de responder, pero para nada, porque tiene muchos grises, sí, no todo sí, es blanco-negro. Yo creo que, hombre, yo en mi modo de ver tengo que decir que hay muchos tipos de museo, porque es cierto que hay muchos tipos de museos hoy en día y a mí me parece totalmente lícito. Además, antes Jorge mencionaba el ICOM y todos están recogidos en el ICOM, o sea que si nos ponemos muy estrictos, tienen todo su derecho a ser como son. Pero creo que todos, por muy diferentes que sean, se basan, no tienen su pilar o tienen su razón de ser en el público. Quiero decir, lo uno no puede existir sin lo otro. El arte siempre está hecho para que alguien lo mire y una obra de arte se completa cuando tiene un espectador delante. Y creo que esto no se ha perdido, dentro de que hay muchos formatos, a lo mejor destinados a muchos tipos de personas diferentes, unos a unos, otros a otras, pero bueno, yo creo que sí. Y sobre todo que hay mucha gente que tiene cierto rechazo a priori a ciertos centros artísticos, porque creen que, no sé, van a ir allí, les va a pasar algo y tienen que perder un poco ese miedo. ¿Y no creéis que los museos a veces se quedan un poco... Hay gente que le da reparo entrar en un museo, que les parece algo que se les queda muy grande, no están acostumbrados a entrar en un museo, no sé. Yo creo que no, porque como hemos estado comentando durante todo el programa, los museos cada vez se han hecho más cercanos hacia el público. Ahora con las redes sociales todo el mundo puede acceder a sus contenidos, saber lo que pasa en ellos, se hacen mucho más cercanos. Entonces yo creo que hoy en día la gente no tiene miedo a ir al museo. Yo creo que, como ha dicho Ruth, hay museos para todos los gustos. Si a mí me gustan los libros, yo voy a ir al Museo del Libro en Urueña, porque es lo que me gusta y me voy a acercar a ello, y está hecho para que la gente lo visite. Si me gusta el arte contemporáneo, también no voy a dejar de visitar esas exposiciones que se hacen. Tocas un tema muy interesante, entonces yo te pregunto con un poco de maldad. ¿Crees que todo, o sea, crees que cualquier cosa puede exponerse en un museo? E incluso, te diré más, hay museos que existen que no tienen mucha razón de ser, por ejemplo... También iba a llegar ahí, porque creo que pese a que existan muchos gustos, muchos museos para todos esos gustos, no todo debe tener capacidad en un museo. Por ejemplo, el Museo del Pan. Por eso. El Museo del Pan, sí, me parece un tema muy interesante, el pan. Pero no como para exponerlo en un museo. Sí, seguro que los panaderos les gustará mucho ir a ver ese museo. Y ahora, como dicen que Valladolid pues tiene una riqueza en panes increíble, pues nada, se ha hecho un museo sobre ello. Yo tengo que decir ante esto que es aquella pregunta famosa esa que dice, todo es museable. Bueno, yo tengo que decir que a veces se nos olvida que un museo es una empresa. O sea, las cosas como son. Todos otorgamos mucha dignidad al arte y el arte nos encanta, pero el museo es una empresa y está hecha para ganar dinero, porque además si tú no ganas dinero no tienes posibilidad de conservar tus obras y eso es lo fundamental. Entonces, es decir, no podemos abrir museos como abrimos aeropuertos que se van a quedar vacíos. Claro, yo para abrir una empresa tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que conocer a la gente de que me rodea, tengo que saber si ese tipo de arte les gusta o no, o si es posible que les guste. ¿Y cómo tengo que acercárselo para que les guste? ¿Cuál es la población? ¿Qué perfil de edad? ¿Qué perfil? No lo sé, incluso político. Necesito un estudio de mercado para fundar una empresa. Y un museo es una empresa. Y muchas veces parece que sobra dinero público y se hace un museo porque eso da renombre a una comunidad. Sin colección. Y ya no solo sin colección, porque hay muchos centros de arte interesantes, por ejemplo, como la Casa Encendida o cosas por el estilo en Madrid, pero ¿qué pasa? Que Madrid es una capital que tiene mucho público de diferentes maneras y que recibe ese público. Pero a lo mejor un pueblo perdido de La Rioja no está preparado para eso, porque ni siquiera tienen suficientes habitantes para que sea una reverberación en el sentido del dinero que van a ganar con las entradas. Entonces, estudios de mercado, que somos una empresa. David nos quería decir algo antes, pero nos lo hemos comido. Da igual. Perdón. Sí, que yo tengo una opinión favorable, igual que mis compañeras, que sí que es verdad que al comienzo, cuando se crearon los museos en el siglo XVIII, pues siempre tenían cierto carácter privado. No estaban abiertos al público como están ahora, pero sí que es verdad que ha evolucionado y ahora mismo el papel tan importante que tienen tanto redes sociales, como habéis dicho anteriormente, como el resto de actividades que he podido mencionar yo en mi sección, como eso, hacen que sinceramente el público esté más cerca que nunca, del museo. Sí. Y Jorge, ¿qué nos cuenta acerca de este tema? Yo, acerca de lo que ha comentado antes Ruth, de crear museos sin necesidad, sí que es cierto que hay muchísimos museos que se crean no solo por crear el museo
y que sea rentable, no, sino que se crean por intereses políticos. Sí, es verdad, para hacerse la foto, Para es hacerse la verdad. foto y- Todas las comunidades autónomas querían tener su museo. Y para estrenar al arquitecto de estrella del momento, Eso es. no voy a nombrar algunos, Pero hay todos lo una larga conocemos. lista. Todos lo conocemos. No hace falta. Todos sabemos las Queda chapuzas claro. que hace cierta gente. Y el dinero que se gastan. Y el dinero que se gastan, Sí. y a lo mejor pasa una semana y una grieta. o Sí, cosas de sí, esas. Goteras, sobre todo. O en siempre. Venecia hacen un puente de cristal, por ejemplo. Bueno, ¿y Ana? Bueno, también lo que yo creo, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero igual en las pequeñas comunidades, como decías, de algún pueblo perdido, de una pequeña comunidad, también igual lo que pretenden con la apertura de ese museo, porque igual lo abren con que están especializados en eso, como dices lo del pan o cualquier cosa, igual lo que pretenden más es atraer turismo hacia O reactivar la zona. Mirad el reactivar- Guggenheim lo que consiguió Sí. gracias Sí. a él. Reactivó toda una zona, sí. Así que mientras consiga algo favorable Sí, sí. y no lo hagan por positivo. algo... De todas formas, si es para reactivar un pueblo pequeño, pues bueno, hay otras formas de turismo, yo qué sé, senderismo, no todo tiene que estar relacionado con un museo. Rutas de caballo. A la hora de llamar a Siempre la hay un gente. pero. Siempre. Sí. Ya. Claro. Bueno, es una forma como otra cualquiera. Bueno, chicos, y aquí acabamos nuestro debate y nuestro programa de hoy. Y como siempre, estamos hoy tan locos como siempre, tan cuerdos como nunca. On the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life.